Se respira mundial de fútbol por todas partes. Esto significa que finalmente estoy dentro de Qatar. Estoy súper feliz por todos los contratiempos que tuve. Thank you. Pero al fin, y en realidad fueron contratiempos de desconocimiento, y ya les contaré por qué. En este punto quedamos en el video anterior y aquí les voy a contar qué me ocurrió al tratar de ingresar a Qatar. Hola, ¿qué más ve? Recordá suscribirte, darle like y compartir, y también de vez en cuando comentar. El canal lo llamamos Leo de Locura por el Mundo, justamente por las locuras que me atrevo a hacer. En este caso, me fui para Qatar sin un plan. 15 días antes compré el tiquete y llegué sin conocer los requisitos que exigían para ingresar durante los días del Mundial. Luego de bajar las escaleras encontré las casillas de inmigración. Para fortuna, bendición y suerte mía, cuando llegué me recibieron con una gran disposición y me solicitaron el pasaporte, por supuesto, me pidieron una fotografía y me pidieron algo que se llama la Haya Car, que hasta ese momento desconocía. Lo único que había averiguado era cuáles eran los requisitos para un colombiano ingresar a Qatar, pero me faltó el pequeño detalle de consultar en internet para ingresar a Qatar durante el Mundial. Y debido a esto, este día no logré ingresar. Posterior a esto, un agente de inmigración me trasladó hacia una casilla que tenía dispuesta la FIFA para asesorar a los turistas, y allí me indicaron que debía descargar una aplicación en el celular y en esta agregar la acomodación, el hotel, que hasta el momento yo solamente tenía por una noche, que era la noche en la cual llegué y que no me servía por supuesto para nada. También debía tener una boleta o tiquete de entrada a por lo menos un partido. Entonces inmediatamente inicié la operación con la explicación realizada por la funcionaria. Luego instalé las aplicaciones que me habían indicado. La primera de ellas fue la de la FIFA, donde podría comprar el tiquete o la entrada para el partido. Partidos disponibles en la siguiente semana, ya que yo iba a estar aproximadamente 12 días en ese sector del mundo, y encontré un partido para el siguiente jueves. Recordemos que yo llegué allí un sábado. Entonces procedí a comprar la entrada para el partido Gales versus Irán y me costó 1.200.000 pesos, más o menos unos 210, 220 dólares. Luego instalé la segunda aplicación que se ve acá, que se llamaba Haya Car, que es la color rojo, para en esta agregar la entrada. Teniendo la entrada tenía que cumplir con el siguiente requisito, que era el requisito de tener hotel, acomodación u hospedaje. Entonces ingresé a la misma página de la Haya Car, donde en esta podía encontrar acomodación. Estuve por aproximadamente una hora buscando y me tocó regresar donde la funcionaria de la FIFA a decirle que en la aplicación no habían hoteles o habitaciones disponibles. Ella me indicó entonces que podía agregar solo hasta ese momento, después de mucho sufrimiento, que podía encontrar hotel o acomodación en la aplicación Airbnb o a través de internet. Procedí a instalar la aplicación y a buscar, y allí encontré mi mayor sorpresa, que fue el costo de la habitación. Hasta ese momento, por no haber investigado, la primer noche que reservé costaba $50 y en este momento
momento la más económica que salía durante los días del mundial costaba $150, que son 750.000 pesos colombianos por noche. Fue el momento donde más dudé y pensé que había tomado una mala decisión, que no debía haber ido hasta Qatar sin un plan. Y ya estando allí, apliqué la lógica tradicional colombiana. Entrado en gastos, ¿qué más vamos a hacer? Y procedí a comprar 2 noches de hotel o 2 noches de habitación en el lugar que más económico me quedara, y según el mapa me quedaba en el entorno de la ciudad donde iba a ver el partido y donde me podía movilizar. Ya teniendo la habitación y la entrada al partido, solo me quedaba agregar ambas a la aplicación Ayacar y esperar a que me la aprobaran. Después de este momento, lo único que tuve que hacer fue esperar en el aeropuerto a mi vuelo que tenía de conexión rumbo a la ciudad de Dubái, y estuve por aproximadamente 10 horas, que aquí les hago un resumen. Y pues aquí en el aeropuerto todo tiene que ver con el mundial. Vamos a buscar nuestra puerta de conexión. Muy bonito, muy moderno. Tiene máquinas para uno escanear el pasabordo. Tiene una exhibición de unos carros deportivos acá. Y en el aeropuerto tienen disponibles estas máquinas porque hay mucha información en pantalla en catarí y pues la otra cantidad es en inglés. Entonces aquí tiene esta cámara, uno escanea el pasabordo y ahí le indica a dónde se dirige y en qué puerta corresponde y más o menos cuánto se demora. Acá vamos llegando, y para llegar hacia la C corresponde agarrar un tren, que aquí nos vemos porque aparentemente es como otra terminal. Aquí entramos al tren y este tren es como transparente en general por todos los lados. Es muy moderno, muy bonito, mucha propaganda alusiva al mundial. El tren que acabamos de ver es para cortar las distancias, esta distancia que se ve allá al fondo. Entonces hay 2 formas o 3 opciones. Una es caminar, la otra es por la banda que se alcanza a ver aquí, y la otra es el tren. Algo que causa mucha curiosidad es el tema de la vestimenta de las personas, de algunas de las personas en realidad. Los hombres como con una bata blanca, no sé cómo es el nombre del tema, y cubiertos en la cabeza, y las mujeres en su mayoría de negro y también completamente cubiertas en la cabeza. No se siente olor a humo casi en ningún lado, y acá hay un cuarto de fumadores. Entonces todo el que le gusta fumar se mete allí. Acá vamos a comer algo, y eso sí, no entiendo nada de lo que dice ella. Bueno, aunque está en inglés en algunos puntos, pero ya es difícil entender en inglés. Ahora imagínense en el otro idioma, en el catarí. Como ve por acá. Terminamos el resumen del recorrido del aeropuerto. Me tocó esperar como unas 8 horas después de estos videos, tratar de dormir un poco en el aeropuerto y esperar mi conexión a Dubái, para 5 días después regresar finalmente con la Ayacar aprobada a Qatar. En el próximo video les estaré mostrando un resumen de lo que viví en el mundial, de la casa donde me quedé, que fue una casa de un catarí muy bonita. Entonces, un abrazo, los espero en el próximo video y no olviden compartir, suscribirse, comentar y manito arriba para poder seguir creando estos videos. ¡Chao!